del ciclo con Manuel Artime, perdón, y después vamos a tratar de hacer una pausa sobre las 10:30 y reanudaremos a las 11, ¿no? Es una pausa logística porque necesitamos también nosotros, pues eso, hacer el check-out del hotel. Ya veo como tú lo habéis hecho. Sí, hemos venido preparados. Entonces, pues vamos a tener que hacer una pausa un poco para esto. Esto no se está grabando, ¿no? ¿Tú no? Sí, se me ha leído. Bueno, nada, pues entonces vamos allá. Voy a presentar a Manuel Artime, que es un viejo conocido mío, es una persona que, es profesor del Departamento de Filosofía y Filosofía Moral y Política, y él es un especialista en filosofía española, ¿no? Ha escrito pues, sobre el nacionalismo español, tiene un libro muy interesante que es España en busca de un relato. Es profesor de filosofía de la historia y de pensamiento político español en la UNED, en nuestro departamento de filosofía, moral y política. Y bueno, hay que silenciamos los micrófonos. Y bueno, para mí es un gran placer tenerle aquí con nosotros en este curso. Él es además un gran dinamizador de actividades extraacadémicas, extrauniversitarias, ¿no? ¿Cómo se diría? Extraacadémicas, ¿no? O sea, no solamente es un profesor de los grados, sino que también ha dinamizado y realizado muchos ciclos en el Centro Asociado de Pontevedra, ¿no? Y bueno, pues un poco esta sesión leemos un poco, hemos dejado a él aquí al final para hacer un poco un balance también, ¿no? Sobre la pregunta, ¿no? Que hay de nuevo, ¿no? Que es lo que ha propuesto él en este nuevo giro, ¿no? De la derecha, ¿no? De la derecha internacional. Entonces, es una forma de cerrar el ciclo, además, porque la conferencia de Carlos empezó también, efectivamente, con esta pregunta, y bueno, pues esta contribución de Manuel pues la esperamos con mucho interés para seguir dialogando, porque en el fondo la filosofía ya sabéis que es conversación y bueno, pues yo creo que hemos conseguido también en este curso tener un grado muy alto de participación y de conversación y bueno, pues yo creo que esto es una oportunidad pues extraordinaria para poder cerrar el ciclo con esta conferencia y después tendremos a partir de las 11 la mesa redonda que será un poco pues también un diálogo entre todos, ¿de acuerdo? Entonces o sea, lo que no desarrollemos de diálogo aquí en esta conferencia también lo pasaremos, digamos que a la siguiente mesa redonda, ¿no? Casi incluso pues podríamos eso tenerlo como un planteamiento, ¿no? O sea, en lugar de extendernos mucho, lo digo por los que están online, que sepan que después, aunque hagamos un diálogo más corto de preguntas en esta conferencia, después tendremos una mesa redonda donde también estará Manuel y estarán todos los que han participado que estarán aquí y podremos, digamos, que hacer un balance conjunto y un diálogo y mantener un diálogo un poco más extenso, ¿de acuerdo? O sea que no, en ese sentido no va a haber problema. Pues sin más particulares, ¿no? Más consideraciones, doy la palabra a Manuel y voy a cerrar la puerta para que no haya ruidos. Muy bien. Bueno, pues gracias en particular a Chema y a Paco por la invitación y por vosotros, los que estáis presentes aquí y los que están en sus casas, pues por tener el gesto de acercaros a esta hora tan temprana, ¿no? a escuchar esto, ¿no? ¿Qué puedo decir aquí? Bueno, yo he titulado mi intervención ¿qué es lo nuevo más allá del diagnóstico populista? Espero que nuestro colega pues esto se lo tome con deportividad, este atrevimiento mío de ir un poco más allá del diagnóstico populista e intentar proporcionar otra lectura, ¿no? Del asunto. Bien, esto del odio es un tema que a todos nos preocupa, ¿no? Nos preocupa incluso a los que no están aquí presentes. Estoy seguro que los que estaban hoy en la cafetería pero no van a asistir a un curso de estos, no se les ocurriría,
pues estoy seguro que también les preocupa, ¿no? O sea, es una preocupación que nosotros la vivimos intelectualmente, pero que hay gente que simplemente no la intelectualiza, ¿no? Y yo voy a construir mi charla en torno a esta primera cuestión. ¿Sí? El recorrido de mi charla, para mí, lo voy a construir en torno a esta primera pregunta o este primer asunto, que es ¿en qué medida debemos tomárnoslo en serio, esto del odio? ¿En qué medida procede intelectualizarlo, ¿no? Porque yo entiendo, o es una manera de estructurarlo, ¿sí? Es una manera de estructurarlo, lo voy a poner aquí para que lo veáis ya, ¿sí? Que entre los diferentes diagnósticos, ¿sí? Que yo he decidido estructurarlos en tres, ¿sí? Luego podemos discutir sobre este otro atrevimiento, ¿no? Pero entre los diagnósticos hay tres grados de consideración a esto del odio, ¿no? 3 grados de consideración intelectual, ¿sí? Hay quien simplemente cree que esto del odio es una cosa canallesca. Canallesca viene de canes, ¿no? Pero no de perros urbanos, ¿no? De perros, ¿cómo se dice? Vagabundos, ¿no? Que vagan por la ciudad, ¿no? O sea, es una expresión que te sale, decía el otro día Paco, del estómago, ¿no? Es una pasión baja, ¿no? ¿Sí? Hay quien lo toma así, ¿sí? Que esto es una pasión baja, ¿no? Estos, digamos que son los que le conceden menor consideración intelectual a esto del odio, ¿no? Son los que yo titularé esta categoría como populistas, ¿no? O sea, como los que hacen el diagnóstico, populistas no, los que hacen un diagnóstico en términos de populismo, ¿no? O sea, yo, por insertarlo en tradiciones filosóficas, como sé que algunos estáis estudiando, ¿no? También con un gesto de atrevimiento, yo les he llamado, ahora diré por qué, kantianos, ¿no? Nosotros, digo por qué, lo adelanto, porque Chema y yo hemos convivido con muchos kantianos, ¿no? Hemos convivido, no sé si padecido, pero convivido con muchos kantianos, ¿no? Hay otra manera, digamos, el siguiente grado sería hacerle una mayor consideración, ¿no? A esto del odio y decir que el odio no es irracional, sino que atiende a razones, pero razones estrictamente materiales, ¿no? O sea, en realidad lo que se plantea aquí es que, oye, esta gente que odia lo que está es expresando una frustración pues por la incertidumbre, por la inseguridad, ¿no? Pero una inseguridad de tipo material, básicamente, ¿no? Y estos, si queréis también insertarlos en una tradición filosófica, pues estos quienes escriben o hacen diagnósticos del asunto en estas claves, ¿no? Pues suelen ser de raíz marxista, quizá de raíz gramsciana, esto también es matizable, puede discutirse, ¿no? Y hay una tercera posición, y digo, aquí aclaro lo del padecimiento, porque quizá los no demasiado kantianos no hemos tenido demasiado espacio de colocar esta tercera posición, a veces, ¿no? Que es los que le conceden mayor consideración intelectual a esto, ¿no? Que es digamos, lo que voy a intentar hacer yo en la última parte, ¿no? A esto del odio, y entienden que el odio es una expresión espiritual, no una expresión puramente ni irracional, ¿no? ni tampoco de apetitos, ¿no? Sino que pues, es una expresión racionalizable, ¿no? Es algo entendible, ¿no? Digo esto porque, claro, esta charla o este curso, se integra a la Facultad de Filosofía de la Facultad de Filosofía y al Departamento de Filosofía Política y Moral de la UNED, ¿no? Y al Instituto de Filosofía del CSIC, claro. Y hay una figura que tiene una importancia decisiva en las dos instituciones, ¿no? Que fue la de Javier Muguerza, ¿no? En el impulso de ambas instituciones, ¿no?
Y Javier tenía una cosa cuando alguien le iba a solicitar, esto Chema lo escuchó 1000 veces seguro, cuando alguien le iba a solicitar que le llevase la tesis, cuando antes se podían llevar un montón de tesis, ¿no? Él decía, sí, usted haga la propuesta, yo se la firmo donde quiera, ¿no? Le doy incluso por adelantado, decía, ¿no? La hoja, se puede decir, la hoja en blanco, aquí tiene mi firma. Solo le voy a pedir una cosa, que no ponga usted que lo real es racional. Es decir, no ponga usted esta cosa hegeliana, que lo real es racional. No me ponga esto. Si no me dice esto, yo a partir de aquí, por la fuerza... Bueno, yo solicitando aquí un cierto perdón, ¿no? al profesor Muguerza, voy en la última parte a conceder racionalidad a la realidad que nos sobreviene, ¿no? Voy a ver en qué medida esto es racionalizable, pero iré por partes. Entonces empezaré por el diagnóstico, el que he llamado diagnóstico populista, entiéndase bien, es el que le concede menos consideración, ¿no? A esto del odio, ¿no? Bueno, he puesto también, vuelvo a solicitar disculpas a mi colega, he puesto libros que tenía a mano, porque en España se ha escrito mucho, sobre todo a partir de 2015, se escribieron muchos libros sobre esto. Yo he puesto aquí algunos, ¿no? Antes hablaba Chema del pensamiento español, ¿no? Yo como preocupado del pensamiento político español contemporáneo, pues estos son algunas lecturas de autores, creo que todos españoles, bueno, está el Kaiser, ¿no? Que es de la esfera latinoamericana, ¿sí? Pero, bueno, son autores que participan mucho en prensa, etcétera, ¿no? O sea, que es un diagnóstico que a nosotros no nos es ajeno. Quizá debiéramos decir que es el que más habéis leído, ¿no? O el que más está en la prensa, ¿no? La idea de que aquí hay esto todo, lo que está aconteciendo, esta polarización, se puede entender en términos bajo la categoría de populismo, ¿no? ¿Sí? Este diagnóstico tiene dos ventajas muy importantes, y no es casual que sociólogos y politólogos, estos en realidad suelen serlo, ¿no? Más que filósofos, la abracen, ¿no? Y que permite este estudio comparado, ¿no? Como decía el otro día el colega. Es un diagnóstico universal, para empezar. O sea, vale para cualquier geografía, ¿vale? Para un análisis en España, bueno, vale para un análisis latinoamericano, para un análisis norteamericano, para un análisis en lo que sucedió en Europa del Este, pero también para lo que está sucediendo en Europa Occidental, nos vale, es valioso y es potente porque nos vale para explicar muchas cosas. Luego, como bien matizaba Paco, si vamos a ver las particularidades, pues de cada lugar pues nos obliga a trascender un poco el diagnóstico. Pero de entrada, este diagnóstico, digo, tiene esta ventaja, ¿no? Es un diagnóstico, fijaos lo potente que es, que no solo es un diagnóstico universal, o sea, un diagnóstico geográficamente universal, sincrónicamente, ¿no? Que es también intemporal, ¿sí? O sea, vale para entender también, bajo este prisma, los problemas que han padecido la democracia ateniense, como la República Romana, ¿no? como los peligros o los desafueros o los descontroles, ¿no? que van asociados a las revoluciones inglesa, Cromwell, estoy pensando, ¿no? O en Robespierre, vale para Cromwell, para Robespierre, vale para Perón, ¿no? O sea, vale para diferentes tiempos. Y esto digo que explica un poco la potencia del diagnóstico, ¿no? ¿Sí? ¿Y por qué vale? Digo, porque está siempre advirtiéndonos, ¿no? de que eso es un peligro inherente o asociado a la democracia, ¿no? O sea, la democracia siempre tiene esta tentación, ¿sí? Digamos, esta tentación. Normalmente los autores hoy que escriben sobre esto, todos estos que os pongo aquí, se autoproclamarían liberales porque
Porque tienen esa cosa de que, bueno, lo que es el liberalismo lo que frena, ¿no? Esas tentaciones en la modernidad, es lo que frena esas tentaciones democráticas, no digo tiránicas, ¿no? Y bueno, ¿y por qué es irracional digamos, ¿por qué el populismo, o por qué este diagnóstico entiende que el populismo es irracional? ¿No? Pues podemos señalar, si queréis, tres motivos, ¿no? Uno, porque es clientelar, ¿sí? Porque establece una relación clientelar, ¿no? Por cierto, hay un libro fantástico al que uno de los libros que a mí me despertó la enorme admiración que tengo por el profesor Colón, que está aquí presente, ¿no? Que es sobre las tradiciones comunitarista y liberal, ¿no? Y esta idea está muy presente, ¿no? En el comunitarismo está muy presente este olvido, sí, esta tentación de olvidar la pregunta por el bien común. ¿Sí? El comunitarismo lo que acaba estableciendo con el poder es una relación clientelar, ¿no? Decía Evita Perón, vuestro deber, decía al pueblo, vuestro deber es solicitar, es pedir. ¿Sí? Esto es vuestro deber, fijaos, ¿no? Y el líder populista o el caudillo, ¿no? El que se erige en representante inmediato, ¿no? de esas demandas, lo que va a hacer es satisfacerlas, ¿no? O pretender. Se entiende la política en estos términos, ¿no? Y ese racional, también, si queréis, esto ya toca más con cuestiones a las que yo le he dedicado más esfuerzos investigadores, es racional porque se construye como un mito. ¿Sí? No se construye sobre no hay digamos, una elaboración teórica muy potente, ¿no? En esto de la defensa del populismo, ¿no? O así se observa desde esta perspectiva, ¿no? Sino que el populismo se construye como un relato, ¿sí? Como un cuento, ¿sí? Como un relato de redención. Entonces, no me entretengo aquí, si alguien tiene curiosidad, lo puedo, lo puedo desarrollar en otro momento, ¿no? Pero el relato es el relato del Éxodo, judío, en último término, la idea de un pueblo, ¿no? De un pueblo inocente, ¿sí? Y de un redentor que los guía por el desierto hasta su emancipación, ¿no? Luego, si queréis indagar en esto, pues la literatura rusa, ¿no? Pues, o la historia moderna, la historia de la Revolución Francesa, ¿no? Esto, pues, digamos que desarrolla este modelo también, ¿no? Tengo aquí esto Guerra y Paz, ¿no? Pero porque un poco la literatura populista son quienes se reclaman, reivindican este título de novelistas, ¿no? Que reivindican este título de populistas son escritores románticos rusos, ¿no? Y esto es el modelo, digo, que siguen, ¿no? Y luego un tercer elemento por el que solemos tildar de irracional al populismo es porque nos empuja a un maniqueísmo. O sea, nos empuja, esto lo vemos hoy mucho en el debate del wokismo, ¿no? a una moralización de la política, ¿no? O sea, la política se dirime en términos morales, ¿no? En términos de buenos y malos. El pueblo, como hemos visto, es pura inocencia, ¿no? Hay una concepción corporativa, ¿no? Corporativa no es la palabra, orgánica, perdón, de lo que es ese sujeto popular, ¿no? Y se le atribuyen estos adjetivos, ¿no? El pueblo es inocente, es puro, ¿no? Es sacro, ¿no? Decía, yo no sé si a ti te dio Marcial Gondar. Sí. Marcial Gondar es un antropólogo de gallego, de Santiago, ¿no? Bastante escéptico hacia estos cantismos, ¿no? Y decía, tenía una frase que era, a ver si lo recuerdo, que era: puros, puros los habanos, santos, santos los difuntos. Decía, diciendo, aquí, no santifiquemos, no evitemos esta clase de planteamientos. Bueno, y un tercer elemento de este diagnóstico
vamos a hablar de la universalidad, de la intemporalidad, ¿no? Y un tercer elemento que lo hemos visto también aquí estos días, ¿no? Yo ayer os estaba escuchando desde casa, es la idea de que el populismo tiene un carácter transversal, políticamente transversal, ¿sí? Y aquí me voy a detener un momento porque sí creo que merece la pena, ¿no? Una cosa que a mí me llamaba la atención cuando empecé a leer estos diagnósticos, ya en prensa, luego en libros, ¿no? Era cómo se asociaba a Trump, a la victoria del primer Trump, la primera victoria de Trump, con Obama. Cómo se culpabilizaba a Obama de la derrota de Clinton. Yo no sé si esto lo habéis leído o escuchado alguna vez, pero es una idea que está muy presente en esta asociación de Obama con Trump en estos términos, ¿no? Digamos que Obama, en la medida en que pone en marcha, dicen ellos, ¿no? En la medida en que pone en marcha una retórica anti-élites, anti-establishment, ¿sí? Lo que está es sentando las bases para la desconfianza, ¿sí? Para la desconfianza popular en las autoridades, ¿no? En las autoridades y en el tipo de liderazgo que hemos encumbrado, ¿no? O que teníamos como modélico, ¿no? Claro, esta idea de que hay una pasarela entre el populismo de izquierdas y el populismo de derechas, ¿no? Que se dan la mano, ¿no? Que se dan la mano, que hay una pasarela, ¿no? Es una idea también con recorrido, ¿no? De hecho, autores en esta línea, ¿no? Estoy pensando en Krastev o en Appelbaum, cuyo foco está en el populismo del este, o sea, de los países exsoviéticos, de las repúblicas exsoviéticas, ¿no? También ponen el acento, no sé si estamos viendo el paralelismo, ¿no? También ponen el acento en esta pasarela. Hay una pasarela de comunismo al populismo actual, ¿no? Y una pasarela de, ¿cómo se llama de Kadar a Orbán, ¿no? O de Mélenchon a Le Pen, bueno, ¿cuál es el planteamiento de estos autores? Bueno, pues que hay también una cierta cultura, baja cultura, ¿no? En términos políticos, una cultura gregaria, una cultura docenante que ha penetrado, ¿no? en la sociedad a través del comunismo, ¿no? Y que les hace receptivos, ¿no? Bueno, pues a este lenguaje, a este discurso, a esta retórica populista, ¿no? Bueno. ¿Cuál es el tipo de soluciones que se plantean desde esta posición? Bueno, pues suelen ser posiciones de reforzar esa autoridad deteriorada o esa conciencia de decadencia, ¿no? Reforzar la idea de progreso, reforzar los valores de la Ilustración, ¿no? No estamos declinando, no, estamos en progreso. Estas ideas, ¿no? De reforzar la autoridad de las ciencias sociales, etcétera, ¿no? He puesto aquí este libro junto a otros muy conocidos. Este libro es de un historiador, por lo demás, muy normalmente respetable, que se llama Juan Pro, ¿no? Que hace una historia del liberalismo, del Estado liberal, o del Estado en España, ¿no? ¿Sí? Y me parece enormemente interesante, representativa de esta posición. Es un libro muy consistente, pero lo que hace es explicar muy bien cómo el desarrollo o el progreso de las libertades en el siglo XIX en España es paralelo al desarrollo del Estado, de las instituciones del Estado y el desarrollo de las ciencias sociales. ¿Sí? Es una cosa que, digamos, este tipo de narrativa, ¿no? Este tipo de construcción es lo que nos puede salvar del populismo, recuperar una idea de alta cultura asociada a las ciencias sociales. Es las ciencias jurídicas, es el desarrollo de las ciencias jurídicas, ¿no? Es el desarrollo de las ciencias económicas, de las ciencias sociales, ¿no? En general, ¿sí? Lo que ha configurado esta confianza nuestra en las instituciones liberales. A ver si lo vamos a dejar derrumbarse todo, ¿no?
A mí, bueno, esto, como podéis imaginar, por esta lectura que que termina aquí, que acabo de hacer, me despierta enorme consideración, ¿no? Consideración intelectual estas lecturas por su potencia. Pero yo me voy a atrever a señalar algunas de sus limitaciones. A mí la que me parece más inmediata y que no siempre se señala es que esto del maniqueísmo es muy paradójico, porque esta atribución de simpleza al populista, pues quizá también es una cosa en la que cae, entiendo yo, también, como decía Kuhn, ¿no? La simpleza es la virtud del gran paradigma, ¿no? Cae también, digo, este diagnóstico, ¿no? O sea, simplifica también en cuanto a ver este debate como una, bueno, pues como una, desde su atalaya, ¿no? Desde su atalaya intelectual, como una especie de planteamiento entre dos posturas, ¿no? Unos que ofrecen soluciones, los populistas que ofrecen soluciones fáciles a problemas difíciles, se dice, ¿no? Y los que estamos instalados en la ciencia, que somos nosotros. A mí esto me parece un peligro, ¿no? Un exceso de simplificación, ¿no? Y luego el otro gran problema tiene que ver con su capacidad de intervención, ¿sí? Y es que estos diagnósticos, me temo, no han servido. Estos libros, vamos a decirlo ahora, ya con el segundo Trump y las máquinas a todo trapo, esto no ha frenado. Los libros de Pinker, no, vamos a decirlo así, no han frenado Peter Thiel, no han frenado todo esto. No lo han frenado. ¿Sí? Podemos detenernos en por qué, luego intentaremos explicarlo por qué, pero no lo han frenado. Y creo precisamente que esta incapacidad de intervención que ha tenido el diagnóstico, digamos, liberal, ¿no? Tiene que ver con su incapacidad de discriminación, ¿sí? Con la incapacidad de distinguir entre, pues decíamos antes, entre Obama y Trump, ¿sí? O entre Colau y Putin, por ejemplo, ¿no? No voy a decir entre Mélenchon y Le Pen, porque Mélenchon tampoco estoy dispuesto a... Pero me parece que tiene que ver muchas veces con cierta falta, decía un profesor de filosofía, ahora me sale el nombre, de la historia española, Avellán, ¿no? Avellán dice, hay filósofos, pues esto es muy común en sociólogos y politólogos, que tienen poco oído histórico. Dice, hay muchos filósofos que tienen poco oído histórico, ¿no? Dice Avellán, ¿no? Y yo creo que la formación científica a veces dificulta dirimir, saber moverse en lo concreto. También nos pasa también a algunos filósofos, ¿eh? Bueno, pasamos al segundo diagnóstico, que será el más breve. Será el más breve, o así lo he abreviado. Primero porque ayer por la tarde también estaba escuchando y decidí charlarlo así y pensé que ya estaba suficientemente explicado este diagnóstico, ¿no? Quizá también porque hay gente más ruda que yo para hablar de él. Y quizá, voy a decir, porque es el que menos conozco en detalle, ¿no? ¿Qué es el diagnóstico que se realiza desde la esfera marxista, de la esfera materialista, ¿no? ¿Qué es el diagnóstico que se hace desde una autocrítica de la izquierda? ¿Sí? Una autocrítica de la izquierda, digo. Una autocrítica que entiende que desde la izquierda lo que se ha dado pie, ¿sí? Es a discursos de privilegio y a preocupaciones desde el privilegio, ¿sí? Una izquierda Brahman se le llama, ¿no? Que ha desatendido fenómenos que vienen aconteciendo desde hace décadas, ¿no? Por eso debemos, nos dicen desde este diagnóstico, por eso debemos poner el punto de partida en el deterioro del neoliberalismo, ¿no? En todo el deterioro que viene asociado al neoliberalismo, ¿no? El deterioro de las condiciones sociales, ¿no? Este libro de
de Branko Milanovic, que escribió ya hace unos años, pero que hoy está tomando otra vez mucha fuerza, ¿no? He tenido aquí 3 libros, que son de su padre y de su madre, nunca mejor dicho, pero que tienen algo en común. Yo intentaré pasar. Este otro libro, el de Didier Ribon, Regreso a Reims, este es un libro muy interesante. Si habéis de leer uno de estos 3, casi os diría que este, que es una historia de pues, un intelectual, bueno, más bien Foucaultiano, ¿no? Pero que se ve obligado a reflexionar sobre estas cuestiones y cómo es bueno, el pueblo con tradición industrial que él dejó y cómo es el que dejó de joven, o sea, se fue a estudiar por ahí, etcétera, y cómo es el lugar al que vuelve de maduro, ¿no? de mayor, ¿no? Y cómo viven esas antiguas clases obreras, ¿no? Pues esas frustraciones, esa desafección, ¿no? Ese abandono, ¿no? Sí, ese abandono, ¿no? En el que viven, pero no te tengo, ¿no? Lo que significa la desarticulación sindical, lo que significa la desindustrialización, la deslocalización. Bueno, sobre esto ya habréis hablado en detalle, ¿no? Una cosa que, y luego está este otro libro que es que es otra novela, quizá escrita un poco en el, no sé, es que estilísticamente no es bastante más pobre, vamos a decirlo así, pero escrita un poco en la inspiración de esta otra, ¿no? Y más entusiasta con esta ola populista, pero que no sería la de los otros 2, ¿no? Pero sí reclamando, oye, pues tienen razón, ¿no? Tienen razón los obreros en abandonar esto. Es una autora española y un libro que ganó mucha popularidad. No sé si el profesor la conoce, ¿no? Bueno, la pregunta que se hacen es esta. ¿Por qué los que el primer día nos preguntamos esto? ¿Por qué los trabajadores votan a la ultraderecha? ¿Sí? ¿Por qué votan contra sus intereses? Decíamos aquí la primera tarde, ¿no? ¿Por qué votan contra sus intereses? Bueno, estos plantearán que quizá no están votando contra sus intereses. Quizá no están votando contra sus intereses, ¿no? Lo que te están señalando estos autores, ¿no? Es que sus intereses han sido defendidos y que existe un movimiento MAGA, o sea, hacerla grande otra vez, ¿no? O sea, vamos a devolver la prosperidad, ¿no? Existe otro movimiento que sí escucha, que es y nos dirán, oye, unos dirán, es una promesa retórica, oye, no hagáis caso, ¿eh? Pero es que han acertado, en poner, en atender a las necesidades, ¿no? Las necesidades materiales, hay una causa material. El miedo es real, nos dicen. El miedo es real. Mira, esto de las políticas identitarias, esto no es real, ¿sí? Esto de las políticas identitarias. No sé si oiga, que no me siento reconocido en este sujeto, esto, dirían desde ese diagnóstico, insisto, esto son coñas marineras, ¿no? O sea, esto no. La realidad es el pan, ¿no? Eso es lo real y esta es la razón que mueve las cosas, ¿no? Y los populistas han sabido atenderlo. Pero ¿qué han hecho los populistas de derecha, ¿no? Que son de los que ellos recelan, ¿no? Lo que han hecho es invertir el canal de ese odio, ¿no? Si el populismo de izquierdas lo tira hacia arriba, estos lo tiran hacia abajo, no hacia las élites, ¿no? Recele usted del lumpen, ¿no? ¿Sí? Usted tiene peligro de convertirse en lumpen. ¿Sí? Recele usted del que está debajo. ¿Sí? Es el que le está, pues esto, sobre todo, quitando acceso a los servicios, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la solución que se plantea a esto? De parte de esto está muy potente. Por ejemplo, estos días lo estáis viendo mucho. Estáis viendo mucho Mandami, ¿no? En la televisión, ¿no? O una alcaldesa de no sé dónde que frena los alquileres, ¿no? O aquí se intentó también el salario mínimo internacional. Venga, súbase más, ¿no? O sea, tenemos problemas, tenemos miedo al alquiler, a la inflación, ¿sí? Atendamos estos problemas desde la izquierda y todo esto se resolverá, ¿sí? Bueno, como podéis ver anticipado, ya voy al final también de este segundo paso. Una de las limitaciones que yo advierto en este otro segundo diagnóstico es también de intervención, ¿sí? Es tan valioso como el anterior, ¿sí? Al menos tiene una
tiene una invitación a la intervención mayor que la mera propaganda, ¿no? No es hagamos propaganda institucional o defendamos las instituciones, sino que es, bueno, intervengamos esto acudiendo a la gente, ¿no? Quizá la capacidad de intervención es más limitada, esto es objeto de otro. La capacidad de intervención de un Estado hoy es limitada, de un ayuntamiento, de una comunidad autónoma es limitada. Pues, los temas llevan a otro debate, que no voy a entrar ahí, ¿no? Pero el caso es que también tiene una capacidad de movilización. Esto, vamos a decirlo, restringida. Al menos hasta ahora no se ha visto que el SMI mueva votos, ¿no? No se ha visto, no demasiado, ¿no? Si queréis frena, pero frena la catástrofe, pero no sé si mucho más, ¿no? Y yo creo, me atrevo a decir, que estas limitaciones tienen que ver también con una cierta caricaturización desde el propio pueblo, ¿no? Un cierto paternalismo. No es que esto se crea en la atalaya ilustrada como otros, ¿no? Pero estos tampoco le conceden al pueblo mayor consideración, ¿no? Consideración intelectual, ¿no? Al pueblo que está polarizado, vamos a decirlo así, ¿no? Mayor consideración, digo, intelectual que considerar sus apetitos, ¿no? Y un tercer elemento sobre el que no me voy a detener, pero si queréis luego me gustaría bueno, voy a desarrollar después, ¿no? Y es esta idea, ¿no? Que ya os anticipo. Es la idea de que al no darle consideración intelectual a la cuestión de las identidades, ¿sí? Uno tiene el peligro de verse atrapado por ellas, ¿sí? Uno puede... Esto es un problema de estos dos diagnósticos, ¿no? En la medida en que uno no se toma en serio algo, no le concede consideración intelectual, ¿sí? Pues por lo que sea, porque le parece que tiene poco bagaje, porque le parece inconsistente, poco sólido, etc. En la medida en que no se lo concede, digo, corres un peligro. Y es que tú lo echas por la puerta, como suelo decir, ¿no? Pero te vuelven por la ventana. Y esto es las identidades, ¿no? Nosotros que hemos crecido en la globalización, en el entusiasmo y en el optimismo de la globalización, ¿sí? Las identidades las habíamos echado por la puerta, las naciones, no, esto ya está, ¿eh? ¿Sí? Esto vamos a Europa, vamos a lo global, al cosmopolitismo, esto, olvidaros, ¿no? Bueno, pues han vuelto por la ventana, ¿no? Tienes el peligro de acabar atrapado. Esto es el peligro mayor. Y es que hay una parte de este discurso materialista, ¿sí? Esto lo podéis, si tenéis poco interés, lo podéis leer, ¿sí? Que acaba recogiendo buena parte que a base de darles la razón material, ¿sí? Pero no intelectual, acaba recogiendo buena parte del identitarismo ultraconservador, ¿no? Acaba recogiendo, por ejemplo, esta idea de la prioridad nacional. Se acaba recogiendo esta idea de que sí, pues no está mal, los servicios deben ser nativos, ¿sí? La inmigración debemos tratarla, oye, no como un problema, como un reto. Escuchasteis esto, seguro. No es un problema, es un reto, ¿sí? Pero te matices, la inmigración vamos a cortar, vamos a frenar, ¿sí? ¿Sí? En la medida, digo, en que no tematizas el debate, la batalla cultural, te puedes ver atrapado por ella, ¿no? Sí. Bueno. Bueno, yo en este punto os quiero anticipar que, como vengo quizá de otra tradición o de otras preocupaciones, ¿no? Sí me preocupaba por estudiar esta cuestión del nacionalismo, ¿no? Me parece que esto de las identidades debe ser tomado más en consideración para entenderlas, digo, ¿no? Y que no podemos entender una nación ni como una asociación de sujetos libres, como la entienden los liberales, ni como tampoco un conglomerado de demandas, ¿no? Que satisfacer, de demandas materiales que satisfacer, ¿no? Esto no es un pueblo, no es una nación. Una comunidad política no es esto. Una comunidad política también, o no solo esto, perdón, para decirlo con más precisión, ¿no? Es también una proyección simbólica, es una forma de reconocerse unos a otros. Es una especie, si queréis verlo así, como un espejo. ¿Sí? Un espejo, ¿vale? Y en ese espejo hay identidades que a veces, y esto
nos sucede siempre con la historia del liberalismo, es una manera de observar también la historia del liberalismo diferente a la de Juan Pro. Quizás una historia del liberalismo también, si queréis, más cercana a Polanyi, ¿sí? Observar cómo el liberalismo tiene bueno, la modernización liberal, los dos últimos siglos, tiene una enorme capacidad para disolver identidades. Y esto genera traumas, genera sufrimientos y genera respuestas, normalmente, muchas veces conservadoras, otras veces reaccionarias, pero que no pueden ser, a mi juicio, desconsideradas, al menos intelectualmente, ¿no? O sea, yo voy a plantearos que el odio sí que tiene una motivación intelectual o espiritual, si queréis, ¿no? Y para eso leer a otros autores, ¿no? Bueno, y vamos ya con la última parte, ¿no? de lo que os vengo a contar, ¿no? Y es, recordáis, no sé si que la charla le he puesto más allá del diagnóstico populista, que es lo nuevo, debiera ser el orden. Yo he empezado por qué es lo nuevo, y he empezado por qué es lo nuevo, porque hay un libro que a mí me marcó mucho, estas lecturas que uno hace que a veces se le quedan, ¿no? Hay uno, como decía un filósofo, hay que leer mucho para quedarse con poco, ¿no? A veces leemos mucho, ¿sí? Pero nos quedamos con algunas cosas que nos marcan más, ¿no? y que nos acaban condicionando, ¿no? Y este es un libro de un camisa vieja. Camisas viejas, ¿sabéis? Son los primeros falangistas en España, los falangistas más jóvenes. Este libro está escrito en 1937, en plena guerra civil, inmediatamente. Está publicado en 1937. Yo creo incluso que el libro ya estaba, recordar que el libro ya estaba publicado o semi-publicado en el 36, en algún otro formato, no lo sé. Pero en todo caso es un libro inmediato, ¿sí? De inmediatez, de intervención inmediata al golpe, ¿no? De intervención inmediata en defensa de lo nuevo. De lo nuevo, porque esto no existía en España. Vamos a decirlo así. En España existía un tradicionalismo católico, ¿no? que venía ganando fuerza, una derecha monárquica, etcétera, ¿no? Pero no existía. Falange antes de la guerra no tiene fuerza, ¿no? P. Martín, que es uno de estos intelectuales del falangismo, ¿no? Publica esta obra así titulada, ¿qué es lo nuevo? ¿No? A mí ya, la primera vez que lo leí, claro, cuando tú vas a leer algo que entiendes que es que procede de un pensamiento conservador, ¿sí? No te imaginas que la palabra nuevo sea la idea fuerza, ¿no? sea la potente, ¿no? Y yo creo que este libro nos proporciona una clave para entender cuál es formalmente, sobre todo, voy a insistir en esto, la tipología de discurso que introduce la vieja ultraderecha, ¿no? Nos estamos preguntando hoy si es esto fascismo o no es fascismo, ¿no? ¿Sí? Pero quizá atendemos a mí al menos me llevó a esto, a recordar a P. Martín, ¿no? Y qué entienden ellos por qué es esta nueva ola, qué es esta novedad, ¿no? Eso que nos viene aquí, nos viene por fin una buena noticia, una modernidad ya no disolutoria, ¿sí? No una modernidad como esta liberal que nos viene dividiendo, que nos viene descreyendo, ¿sí? Que nos viene, y esto es muy importante, que nos viene haciendo perder la guerra, ¿sí? Con la guerra de Cuba, ¿sí? Que nos viene empujándonos a mirarnos lastimosamente al espejo. Eso está en el libro, ¿sí? Esa novelería del 98, esa novelería, estos autores literatos, ¿sí? Que lamentan la pérdida, somos una cosa insignificante, ¿sí? Lamentan la derrota de Cuba, ¿no? ¿Sí? Esto es lo que viene a sanar. El falangismo a nosotros nos viene a sanar una identidad herida, una identidad dañada, ¿sí? Nos viene a decir que podemos ser modernos, ¿sí? Pero fijaos qué tipo de modernidad es esta. Resolviendo nuestros traumas del pasado, clausurando nuestros traumas del pasado, ¿sí? No es un tradicionalismo, no es una vuelta al pasado. Y esto es importante, el matiz, ¿de acuerdo?
¿sí? Sino que es la apertura de un tiempo nuevo que, y a ver si queréis quedaros con algo de esta charla, es con esto, es un tiempo nuevo que clausura el pasado, que lo resuelve todo, que lo clausura. ¿Sí? Esta, digamos que es, si queréis, a mi juicio, el de autores como Andreas Huyssen, que es un autor alemán al que yo he seguido mucho, aquí no lo he nombrado, es una manera de identificar, ¿no? Esto formalmente o teóricamente lo que significa esta erupción del fascismo, ¿no? Claro, a nosotros esto, a nosotros en realidad si entra alguien por aquí, ¿no? Y nos dijese, yo tengo la conciencia tranquila, ¿sí? Yo soy una persona completamente satisfecha con su pasado. Nosotros pensaríamos dos cosas. O que este señor está loco, o que es muy peligroso, ¿no? ¿Sí o no? Pregunto. Sí, ¿no? O sea, pensaríais que es peligrosísimo alguien que... Bueno, sin embargo, esto está presente, esta tentación está muy presente en el lenguaje político. Está muy presente. ¿Sí? Esto va a resolver nuestro pasado. Digamos que esto es llevado al paroxismo. El falangismo lo lleva al paroxismo. Esto es la novedad que viene a resolver, no pasar páginas, sino a resolver, a sentirnos orgullosos, a sentirnos satisfechos con todo el pasado, con clausurarlo, ¿no? ¿Sí? Bueno. Vale. Vamos entonces con el tercer diagnóstico hegeliano, ¿no? Y aquí traeré algunas citas. Bueno. Algunas citas de autores que yo he decidido tomarme en serio. Unos más en serio que otros. A mí no me parece intelectualmente equilibrados estos libros, ¿no? ¿Qué quieres que diga? A mí el de Denín o el de Vermuelle me parece una cosa repetitiva, pobre, quiero decir que es una cosa con argumentos conservadores, pero en la medida en que luego son recibidos o integrados en otros libros, ¿no? En otros discursos, digamos que estos son liberales conservadores que reciben con cierto entusiasmo, ¿no? Lo que viene, ¿no? Cambio de régimen, ¿no? Liberalismo se ha acabado, ¿no? Sí, el liberalismo está en crisis. Esos dos, Karp y Thiel, son los oligarcas con más recorrido teórico, ¿no? ¿Sí? Que hay que leerlo esto. Este libro, por ejemplo, de Karp no está tan mal como las paridas que dicen las entrevistas, ¿eh? Pero a mí me parece consistente, bien armado, ¿no? Y el de Thiel tiene recorrido, ¿no? Y tiene recorrido, yo creo que no tanto por Nick Land, que también me parece el teórico más flojo de esto, sino por Girard, ¿sí? Que también merecería una genealogía, ¿sí? Pero a mi juicio, humilde juicio, es el que tiene una consistencia teórica mayor, o un recorrido, o más, el que merece más consideración teórica. Yo os he dicho aquí que le voy a conceder consideración teórica y hasta esta entrada es para graduar a cuál yo creo que se le debiera conceder más. Y yo creo que entre todos, pues, los argumentos más potentes son los que proporciona Girard. Por lo menos los que merece la pena esto pensar, ¿no? Disculpa. Vale. ¿Cómo se llama el autor? René Girard. Es un francés afincado en Estados Unidos hace un montón de años. Luego podemos también pensar por qué se afinca allí, cuál es su lectura, etcétera. ¿No? Sí, en Stanford, pero en Stanford en última época, creo, que es donde conoce Peter Thiel, ¿no? Bueno, una pregunta que nos hacemos mucho, que se hacen los materialistas, es ¿cuándo comienza? ¿Cuándo comienza lo nuevo? En el curso que tuvimos un curso de sesión, mucho discutimos sobre esto. ¿Cuándo comienza lo nuevo? Antonio ponía unas fechas, Chema en otras, antes más estoy diciendo, ¿no? Otros en otras, etcétera, ¿no? Y Rendueles lo pone en otras, cuando en Bretton Woods lo ponemos en... Bueno, yo lo que voy a defender aquí, una de las cosas que voy a defender aquí, es que creo, o una de mis conclusiones es que no tiene tanta importancia. Ni tiene tanta importancia la tradición que escojamos, tiene importancia el tradicionalismo, pero no qué tradición, y no tiene tanta importancia tampoco donde ellos identifiquen el inicio, porque la cuestión para ellos es más bien formal, ¿sí? Del tipo de relato.
a mi juicio, insisto. Esto es un poco... todavía es la primera vez que expongo estas cuestiones, ¿vale? Un lugar donde se identifica lo nuevo es en este documento, que supongo que habréis hablado de él en algún momento, ¿no? Yo no he escuchado todas las expresiones. Bueno, pues en la Estrategia de Seguridad Nacional, que se publica en noviembre de 2025, ¿no? Y allí Estados Unidos ya dice expresamente qué es lo que se propone, ¿no? ¿Sí? Ya, hemos vuelto a los imperios, hemos vuelto a las esferas de influencia. Que nos empuja esto es China, ¿sí? Nos empuja a aceptar que estábamos en un engaño, aceptar el desengaño, ¿sí? Que los liberales, que los universalistas, que son los que creen que el mundo se resuelve en normas, ¿sí? Estabais equivocados. Esto es la causa de nuestra decadencia. ¿Sí? Esto está muy presente. Esto es este año Marco Rubio en Múnich, ¿sí? En el febrero 26. Cosa que debéis leer también, ¿sí? Otro discurso. El de Vance del año pasado y el de Marco Rubio de este año en Múnich. ¿Sí? Debemos caernos del burro, es decir. ¿Y por qué queremos caernos de la burra? Pues por China. ¿Sí? Mira, China es una amenaza. Esta gente en Oriente no creen en esto de nuestros valores universales. Ya no es que no crean en la democracia, que ya sabíamos, ni en los derechos humanos, ni estén dispuestos a asumir todos esos compromisos ecológicos que asumimos en Occidente, sí, o que estábamos asumiendo y que ya no, sí, quitémonos las caretas. Si es que tampoco creen en las leyes del mercado. Sí, ya no es que no esperemos, como pensaban los liberales, como pensaban la teoría de la modernización, Fukuyama, etcétera, que el mercado traerá la democracia. No, no. Es que estos tíos se han inventado un tipo de mercado, dice, en realidad es cómo funciona, ¿no? Podríamos decir, cotación, ¿sí? Un comercio desleal. ¿Sí? Si usted tiene una empresa industrial, usted lo digo, tiene una empresa de ingeniería industrial y está compitiendo con internacional española, ¿sí? Y su empresa tiene pues, Huawei o alguna nube que tenga acceso a los chinos, usted va a perder ese concurso contra la empresa china. Entérese ya, ¿sí? El CNI se lo está diciendo. Este tipo de cosas están muy presentes, ¿no? Entérese ya de que esta gente no acepta ni las leyes ya no las leyes de la democracia, sino tampoco las leyes del mercado, ¿no? Bueno, asumamos esto y vayamos volvamos al realismo. Volvamos al realismo. ¿Pero qué realismo? ¿La razón es la fuerza? ¿Esto es el realismo? ¿O porque la razón es la fuerza? En realidad esto de que la razón es la fuerza, podríamos decir que ya lo pensaba Kissinger, ¿no? ¿Sí? Pero esta gente va muchos kilómetros más allá de Kissinger, ¿no? Kissinger pues tenía una cosa, un pragmatismo, un liberal, pero se mantenía en ciertos parámetros de fidelidad a lo que es la ilustración, ¿no? A lo que es el liberalismo, etc. Pero esta gente lo que nos plantea lo que nos plantea aquí es un tipo de, llamémosle, hiperrealismo, ¿sí? Y quizá aquí quien lo mejor lo explica es Peter Thiel. Una frase que he escogido aquí para ilustrarlo es la de Peter Thiel. Tengo 3 frases, no os voy a matar. Hobbes es la ilustración, el inicio de la ilustración. Hobbes Hobbes presumía de cómo desertó y escapó de pelear en una guerra religiosa. Una vida cobarde se volvió preferible a una muerte heroica. O sea, la renuncia a la ilustración, a la religión, a defender la religión, a defenderla por las armas, es un gesto de cobardía. ¿Sí? Es una primera derrota. Es el germen de la derrota que estamos viviendo hoy en la ilustración, ¿no? Dice, continúa, la ilustración emprendió así un retroceso estratégico. Tenemos hoy, dice,
hoy, en el momento straussiano. ¿Qué es el momento straussiano? Dice, hoy tenemos la posibilidad de regresar a la vieja tradición. Hoy se ha abierto esta posibilidad. ¿Por qué se ha abierto esta posibilidad? ¿Por qué es el momento straussiano? Porque, en términos filosóficos, porque se ha implantado el nihilismo. O sea, ya no creemos en la Ilustración. ¿Sí? La creencia en la Ilustración se ha acabado. Ahora viene lo nuestro. ¿Sí? Ahora es el momento del antiliberalismo, es el momento de retorno a las tradiciones. No importa tanto cuáles, insisto, ¿sí? Pero sí retorno a las tradiciones. Pero dice Till, y esto ya es lo más potente, yo creo, de este texto, dice, esta vuelta le espera un camino lleno de, dice, muchísima violencia. No dice bastante, no dice, ¿sí? No dice, bueno, alguna violencia, no es un realista que te va a decir muchísima violencia, ¿eh? Muchísima violencia. Supongo que hoy todos ya sabemos de qué está hablando, ¿no? Con muchísima violencia. ¿Sí? ¿Qué nos dice Marco Rubio en Múnich? ¿Qué nos dice Marco Rubio? Nos dice esto. Múnich es una conferencia son empresas armamentísticas, ¿no? Creo recordar. Sí. El año pasado dio la conferencia a Banff, fue un desastre. ¿Sí? Este año, después de Groenlandia, después de que Merch le dé... o sea, que los alemanes y los americanos empiecen a entenderse, pues Marco Rubio viene con otro discurso, ¿no? La foto no es casual, no es casual mi elección, digo, la foto, ¿no? Dice Marco Rubio, no queremos que nuestros aliados sean débiles. ¿Sí? ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué nos están diciendo dentro de unos días en la conferencia de Turquía, de la OTAN? Ustedes tienen que pagar, ¿no? Pero tan importante como pagar, fijaos, es queremos aliados orgullosos de su cultura. ¿Por qué? Esto es importante. No es coyuntural, ¿eh? No es retórico. Es importante. Es importante que si el problema es que la comunidad está disuelta por el liberalismo, es importante recuperar comunidad. ¿Sí? El año pasado no formábamos parte de esa comunidad. En el consejo si leéis este texto, ¿sí? Si leéis este texto, la estrategia de la seguridad nacional, Europa es periferia. Y en el discurso de Vance, Europa es periferia. Entonces, ¿de qué comunidad están hablando? Y es que, insisto, la comunidad, la tradición, son instrumentales. Tienen un lugar central. Pero, ¿qué comunidad o qué tradición no es tan importante? ¿Sí? Ahora formamos parte, este año, ¿sí? En el discurso. Ya formamos parte, los europeos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Tenemos que, ahora ya no es la cultura norteamericana o la cultura del emprendimiento o la cultura, dirán los tecnólogos, si lees la República Tecnológica, la cultura del desarrollo tecnológico, la creatividad tecnológica, los ingenieros, etc. No. La cultura, podemos llamarla la comunidad, podemos definirla en esos términos, en otros, ¿sí? Pero tenemos que sea un tipo de, insisto, un tipo de comunidad de la que estemos orgullosa, en que este pasado esté clausurado, esté cerrado, ¿sí? Que no nos proporcione ningún tipo de dudas, ¿sí? De dudas y de motivación a la inclusión o de consideración hacia el otro, etc. Los que quedan fuera de la comunidad, ¿no? Los ejércitos, nos dice Rubio, esa es la convicción, no luchan por abstracciones, ¿sí? No luchan por los derechos humanos ni por los valores universales. Los ejércitos luchan por un pueblo, los ejércitos luchan por una nación, los ejércitos luchan por un modo de vida. No hay política, no hay otra política que la existencial, ¿no? Bueno, ¿por qué os decía antes que la muchísima violencia hoy sabemos a lo que se refiere? Porque todos estamos expuestos a esto, ¿no? Yo ayer dudé si poner estas fotos, pero en realidad son fotos de cosas que vosotros os son familiares. ¿Sí? Son fotos de niños. Yo, cuando veo esto, una reflexión, hay dos fundamentos ante esto. O pensar que quien hace esto no quiere que salgan, pero salen, o pensar que quiere que salgan y salen. Yo, con lo de Palestina, no sé, se puede discutir esto de Palestina, en qué medida este hombre Netanyahu está
obedece a una estrategia, obedece a un control. ¿Sí? Pero, ¿por qué la ISA hace esto con los niños? Mi hipótesis es que esto no es un error. Mi hipótesis es que esto es educativo. Es educativo. A mí una de las cosas que me empezó a llamar la atención cuando leía documentos de la OTAN, de estrategas, militares estrategas sobre geopolítica, era la idea de resiliencia. Creo que de eso hablé con Chema un día, ¿no? La importancia que le daba la OTAN a la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es que vosotros, ¿no? El 80% de los españoles, no sé si de los americanos, el 80 y tantos por ciento de los españoles, estoy dando una cifra, ¿eh? No estaría dispuesto a defender su país en una guerra. Entonces, ¿cómo vamos a ir a la guerra con Rusia si los europeos no quieren, no van a defenderlo? ¿De qué estamos hablando? Para ellos es una preocupación militar prioritaria. Yo creo que entiendo que esto es una forma de pedagogía, hacernos entender, y yo creo que aquí debéis tirar René Girard, que la comunidad es sacrificio. La comunidad es sacrificio. Mira, Girard pone el ejemplo de Caín y Abel. Caín es agricultor y Abel es ganadero, no, pastor. Caín y Abel. ¿Sí? Caín y Abel. O somos Caín o somos Abel. Dejémonos de paz perpetua y todo esto. O somos Caín o somos Abel. ¿Sí? ¿Qué sabe Abel que no sabe Caín? ¿Qué sabe Abel? Que para comer, ¿qué tiene que hacer Abel? Sacrificios. Esto lo sabe Abel. ¿Sí? Y Caín no lo sabe. ¿Qué pasa? ¿Quién es el malo de la película? Como suele decir. Caín. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no hay una violencia sacrificial, este es el argumento principal de ella, si no hay un sacrificio, ¿sí? Es un hiperrealismo esto. Si no hay una violencia sacrificial, hay una violencia extrema. ¿Sí? O sea, que la alternativa a que la comunidad, la que sea, insisto, la comunidad que decidamos nosotros, la alternativa a que la comunidad sacrifique al que es díscolo fuera o matándolo, ¿sí? O lo que sea, al disidente, la alternativa es que la comunidad se disuelva. Y ese es el argumento. ¿Sí? O que la comunidad se disuelva, ¿cómo? Pues que en el momento en que haya una discrepancia, porque Chema me golpea, yo le golpeo más fuerte y él le golpea, y él que es mi amigo le golpea, y él que es su amigo le golpea a él, ¿sí? La alternativa es la venganza irrestricta y la disolución. ¿Sí? Las comunidades se conforman sobre una violencia sacrificial, sobre un chivo expiatorio, una víctima propiciatoria. Una víctima propiciatoria que puede ser un niño. ¿Sí? Mejor que sea un niño, es más pedagógico. Porque es la inocencia. El argumento de Descartes. Sí, ya así termino. En la República Tecnológica. ¿Quiénes somos nosotros? Nosotros no solo somos esos señores que dicen cosas tan feas como, oye, la democracia se acabó y vamos, abajo la democracia, eso que llamáis democracia, que son burócratas, abajo los abogados del Estado y que entren los ingenieros, ¿no? Esto no es la violencia. La violencia va a ser mayor, te lo dice Till, ¿sí? La violencia, ¿quién entendió qué es la comunidad? ¿La entendió? ¿Quiénes son nuestros predecesores? Alfred Nobel, la dinamita para las guerras. Oppenheimer, la bomba atómica terminará esta guerra. Palantir. Nuestro poder ilimitado, nuestros drones, nuestra IA, traerá la paz. Nuestra violencia extrema traerá la paz. Bueno, extrema, nos parece a nosotros, a ellos no tanto, ¿sí? Traerá la paz. Es la única alternativa a la paz. Bueno, y mi última consideración, y con esto termino. ¿Por qué yo creo que esto es? ¿Por qué yo le concedo racionalidad a esto? No solo porque intelectualmente me parezca consistente, sino porque creo que estas ideas yo creo que han calado. Eso va ya el final de la hipótesis, a ver si consigo defenderla. ¿Sí? ¿Por qué han calado? Se han encontrado con resistencias. A nosotros todos nos produce terrible violencia esto. El afecto a Israel está
también en Estados Unidos, si lo estáis leyendo, también entre los votantes republicanos esto se está Lloyd Vance está en el foco, ¿sí?, de los pro-israelíes, los sionistas en Estados Unidos, ¿no? Produce resistencias, pero esto produce también una cierta aceptación. Yo, hace poco que soy profesor en este departamento, y también fui profesor de instituto. Y no quiero culpar a estos pobres chavales, pero sí hay una percepción que tengo que yo quiero trasladaros y que es diferente yo creo que a lo que leo, ¿no? Veréis, en esta tendencia hacia la ultraderecha que estamos observando en mucha gente joven, sobre todo, no hay un miedo como el que vosotros estáis, a mi juicio, como el que vosotros estáis, o comúnmente estamos interpretando, ¿no? A nosotros el miedo era el miedo de no vivir, decíamos el primer día, mejor o igual que nuestros padres. Sí, decía Chema. Ese miedo ya lo teníamos nosotros, decía. ¿Sí? Luego hizo la generación, aquí se llamó el 15M, ¿no? Hace 10 años, hace 15 años, ¿sí? Este miedo. Pero el miedo, o esta incertidumbre, vamos a llamarlo así, ¿es menos incierto hoy el mundo que hace 15 años? Sí. ¿Más miedo más miedo que debería empujarnos? ¿Más proteccionismo, no? ¿Sí o no? O eso nos dijo Rawls, ¿no? Nos dijo Rawls, oye, si pones un velo, si nadie sabe lo que va a pasar, ¿no? Todos firmaréis debajo que, oye, ni tan mal para todos, ¿eh? ¿Sí? Pero estamos en un grado de incertidumbre tal que ya no hay ni tan mal para todos. La gente joven, su manera, que es ultraderechiza, su manera de recibir el miedo no es conservadora como la nuestra. La nuestra es conservar los servicios públicos, porque tenemos esa cultura, ¿sí? Pero hay mucha gente que está viviendo, hay mucha gente, y nosotros mismos vamos a plantearlo esto en términos arenianos, nosotros mismos, ¿sí? En nosotros mismos, decía Paco el otro día, no hay un torrentillo. En nosotros mismos hay un especulador. Dentro de nosotros hay un especulador. ¿Sí? O hay un catedrático de universidad. O un concejal que dice, no sabe con quién está usted hablando, que se quiere dar ese gusto. ¿No? Hay una cosa nueva, que es esta cultura del lujo, esta cultura de la distinción, esta cultura Bitcoin. Ellos no ven que vayan a vivir peor. Sus preocupaciones no es que vayan a vivir peor que sus padres. Ellos... ¿Cómo? Quieren que sea ya. No, ellos ven a su padre como alguien incompetente. No sabe, este tío es tonto, porque ha sacrificado, ha trabajado, él quiere que has prosperado, pero ¿dónde está lo de mi primer millón? ¿Sí? ¿Por qué digo que esta cultura de la violencia es racional? ¿Y por qué digo que se ha implantado? ¿Por qué está establecida? Porque la segregación no consiste solo en señalar al malo, al disidente y apartarlo. Consiste también en invitar a participar de la violencia, a participar del privilegio, a mucha gente, y ponerle eso delante. La cultura del privilegio está completamente instalada en la cultura juvenil. Os invito a que escuchéis un poco de música, escuchéis algunos podcasts, ¿sí? Habléis con vuestros hijos, ¿sí? Su incertidumbre no la viven como la vivimos nosotros. Viven la crisis como una oportunidad también, ¿sí? Y esto, insisto, esto está en la cultura de la violencia que se ha instalado. No solo el sacrificio, sino también una mistificación, un culto, una mística del poder, una mística del privilegio, que sí que en buena medida se ha instalado, hemos comprado, ¿sí? Después de este final tan pesimista, yo creo también que como los reales, racionales, que decíamos, en la realidad hay ciertas resistencias, pero yo ya me he comido suficiente tiempo como para ocuparos más. Nada, muchas gracias. Estamos media hora Para digerir esto, sí. Bueno, la verdad es que ha estado muy interesante. Sí, podríamos, bueno, no sé si habrá alguien que quiera hacer alguna pregunta o si no, podríamos
aquí tenemos dos preguntas ya. Y a ver si alguien quiere preguntar algo. De todas maneras, y hay varias manos levantadas. Sí. Entonces, os pediría que seáis muy breves en las preguntas, porque es que después vamos a tener, digamos, que es que hay varias manos levantadas, después vamos a tener, digamos, que 2 horas para hacer un debate, no solamente, porque además lo bueno que ha tenido la conferencia de Manuel es que ha tocado muchos de los palos que han ido saliendo aquí. Y entonces también yo creo que va a ser muy, muy operativo después tener un debate, vamos, que empecemos, ¿cómo lo ves, Paco? ¿Que hagamos el debate ahora con esto? Sí, sí. O que hagamos ahora la pausa y... Hombre, igual si quiere de momento. Si quiere de momento. Nos vamos y luego volvemos. Sí, a mí también me da esa duda si se va a perder el momento. Bueno, nos comprometemos todos los que intervengan y yo mismo a terminar a 1:30, si os parece, Sí. para que descanséis. Y nada, pues entonces... Después hacer el debate. Claro, vamos a decir que son 1:15, y 20 ya. Sí, bueno. ¿Sabes? Bueno, el tiempo que me dejen, yo no pasaré de 1:30, el tiempo que me dejen. ¿Queréis? ¿Os parece? Es que tenemos 20 minutos y media. Si ¿Pero? abrimos ahora el ¿A qué hora empezamos? empezamos a las 10:30. No, digo, ¿a qué hora empezamos la siguiente sesión? Vamos a empezar a las 11. La siguiente Bueno, sesión. como queráis, ¿eh? Que ya sería Pueden poco... ser las intervenciones cortas, no hay que echar dos. Bueno, venga. Pues, venga. Eso lo hemos hecho todos los días. Vamos. No me lo creo, ¿eh? No me lo creo. Hacemos momento, ¿no? Pero Haremos a las 11. Nos dejan. Tenemos que ir A las 11 puedes hacer el check-out. Sí, ¿no? sí, pero sí, aquí vamos Hasta las 12. en la mesa redonda, a A las... las 11:30 estamos de Empieza vuelta. a las 11. Y llego- Bueno, venga. Preguntas aquí en la sala. Venga, empezamos. Bueno, yo preguntaba, ¿puedes poner la última diapositiva? Sí. Es que eso es lo único que me ha chocado, ¿no? Había tenido mi primer millón y hablaba la pregunta por el sacrificio cuando nos acababas de comentar esta visión neostraussiana, no sé si, del sacrificio, la comunidad de sacrificio. Claro, el sacrificio. Nuestros padres te decían, trabaja duro, fórmate, hay que sacrificarse para prosperar más adelante. Esa expectativa parece que se ha perdido socialmente, pero también subjetivamente las nuevas generaciones. Luego, estos neópanos, estamos sí, una especie de cosa neocon, ¿no? Esa una comunidad de sacrificio. Sacrificio en sentido de sacrificio para amedrentar y sufrimiento colectivo. Aquí hemos venido a sufrir y a mantener la tribu. Pero claro, el primer millón y la mística esta del principio es todo lo contrario. Yo me empiezo a sacrificar, me da un pelotazo y claro, la gente más dice, ¿dónde vas, desgraciado? Bueno, claro, no puede ser sacrificio y al mismo tiempo mi primer millón. O sea, que se sacrifiquen nosotros, que yo voy a ganar el primer millón. Aquí de allá y me están mandando mensajes absolutamente contradictorios. Yo creo que esto es muy americano. O sea, el winner, esto de que la sociedad, que es un winner y un loser aquí. Había que traducirlo, un perdedor, sí. Hace años nuestros hijos ya se llamaban unos a otros Winners y losers. No, los winners no. Yo solo he llamado losers. En clase ese es un loser. Ya estaban con losers. Sí, bueno, son cosas muy importadas. Bueno, yo el pobre de la clase, el corderito a todos los lobos. Pero bueno, no sé, yo veo que es una visión muy americanizada de Estados Unidos, del norte, de que esto es una competencia, de que cualquiera que puede ser hijo de un zapatero pero puede llegar a ser presidente, de estas ideas y tal, y de que todo lo debes a tu... Ya ni siquiera a tu esfuerzo, sino que a tu suerte, porque esto es pelotazo. Y no es tan nuevo, claro, si somos más mayores siempre tenemos más memoria. Esto en los años 80, los yuppies, Mario Conde, Granero y tal, ya había algo de esto, ¿no? La riqueza era para ostentarla. Si no la ostentabas eras un pringado, eras un loser. O sea, había que ganar dinero, jugar a la bolsa, tal y cual, y eso había más, había que mostrarlos, hablar del coche y tal. Yo soy de los materialistas, yo creo que detrás de estos discursos populistas lo que hay es una racionalización. Yo sí que creo que la realidad, o sea, esta aparente irracionalidad tiene racionalidad subyacente, y sí que creo que aquí hay racionalizaciones de grandes conflictos de intereses y de grupos sociales perjudicados que lo elaboran con lo que pueden, a lo mejor con lo que cuentan, pero sí que eres patrón. Y, patrones, quiero decir, patrones que responden. Claro, esto es una suma cero
vais a ganar con nosotros si echamos a los inmigrantes, si no les dejamos, pero no vamos a cobrar impuestos. Bueno, lo que va a ser. Voy a reindustrializar, pero no voy a invertir, porque el Estado no tiene recursos, pero no vamos a comprar impuestos, voy a pagar impuestos. En fin, son cosas que son contradictorias y debemos saber cómo lo haces. Pero eso a la gente le da igual, porque como estamos aquí hablando de que se trata de crear reacciones emocionales, preguntábamos, ¿cómo se puede votar en contra de esos intereses? Claro, los intereses, todos tenemos múltiples intereses, no son necesariamente compatibles y no siempre los interpretamos de la misma manera. Tú no interpretas a los 18 años lo que puedes necesitar para el futuro, lo que interpretas ahora. Yo ahora no hubiese estudiado filosofía, habría 18 años, porque es que eso tiene mucha suerte en la vida para poder vivir de esto. Entonces, ¿qué decirte? Si a ti en un momento dado te estimulan o te facilitan, te activan determinados sectores de tus temores, de tus prejuicios o de tus deseos, quizá en ese momento consiguen vencer el juicio que tengas con respecto a los otros intereses. A ti te interesaría, como trabajador industrial del norte de Inglaterra, que alguien te proteja la industria, y eso tiene que hacer tu Estado, pero si alguien te convence de que coño, el barrio está lleno de extranjeros, esto ya no es de no nací, esta vida no es la de mis padres, y te convencen de que eso es por culpa de ellos, pues igual te olvidas de la necesidad de preservar tu empleo y votas porque le dan una patada a estos pakistaníes que están aquí y que se van. Bueno, es una de las formas. Eso antes llamaban ideología, falsa conciencia, manipulación, pero es una de las formas en que va la activación de la racionalización de las situaciones conflictivas. Bueno, ahí hay una contradicción. Está en el modelo 2. Sí. Colocando. Me gustó mucho tu charla. Entonces, lo primero que quiero es decir que cuando hablas de diagnóstico populista, yo le llamaría diagnóstico liberal populista. Gracias. Después me gusta también tu crítica al diagnóstico materialista, y no sé por qué le llamas diagnóstico hegeliano a tomarte en serio los discursos de estos autores de ultraderecha. Esa sería la primera pregunta. Vale. Y la segunda sería que expliques un poco más esta mística del sacrificio, porque sí, yo veo que en Estados Unidos hay mucho la idea que es el momento de actuar para liberar a la nación de los pervertidos, o sea, los del LGTBQ, la perversión de las feministas que quieren acabar con la familia, todos estos migrantes que vienen a contaminar la pureza de la sangre americana, los negros vagos que no trabajan, etcétera, etcétera. Pero me gustó mucho el... Muchísimas gracias, ha sido súper clarificador. Y me gustaría, si podría ser, que hemos estado tratando desde lo que nos viene de Estados Unidos, pero hay una cosa que no se ha tocado, y es que en casi todos toman a la muerte como un error. Consideran que los que nos vamos a morir, ya sea por una andanada de estos, desde los bichos de Palantir y de la que nos van a zumbar, nos consideran unos losers porque para nosotros la muerte va a ser posible y ellos consideran que la muerte es un fracaso. Como ellos se consideran con éxito, ese fracaso no les va a afectar. Es ese puntito, me gustaría que se pudiera... Es difícil, ¿eh? No, está muy bien, está súper pertinente. Bueno, yo también quiero ya me quiere decir algo. Vamos a ver, y a mí me ha gustado mucho el planteamiento que has hecho. Después vamos... Luego mira, luego no me digas que... No, ya vamos al modelo de Paco. Estamos aquí después a las 11 ya no están. Bueno, yo creo que está muy bien. Yo simplemente te plantearía que realmente de los tres modelos, los dos primeros son el mismo. Porque en realidad, o sea, son dos modelos. Hay un modelo, digamos que por decirlo así, racionalista, que es el de Atenas, que incluye al idealismo y al materialismo, y que en realidad ese es el modelo efectivamente que parte del libro octavo de la República de Platón, donde de una manera completamente racionalista, después de que Platón está diciendo que, bueno, que va a hablar de la República ideal y está hablando de la tal, dice, bueno, pero los regímenes que conocemos en la realidad son estos, ¿no? Entonces él dice, bueno, hay unos que efectivamente que es el modelo aristocrático, ¿no? Que se degenera en una oligarquía, porque evidentemente
ya no, digamos, se compite por excelencia, sino por ser más rico. Y entonces, efectivamente, ahí hay una envidia entre los oligarcas. Ese modelo evoluciona hacia la democracia, porque efectivamente la gente envidia efectivamente cómo viven los oligarcas y quiere vivir con ellos. Efectivamente, eso genera un malestar. Ese malestar provoca una revolución, pero después efectivamente la gente, pues eso no son capaces de gestionar, digamos, que la democracia, con lo cual viene un líder. Entonces hay un malestar y es el malestar de la democracia lo que trae, digamos, que la figura del tirano, y el tirano es, digamos, lo opuesto a la aristocracia, y solamente se puede salir de esto con una nueva élite aristocrática y tal, ¿no? Entonces esto es cómo funciona el ciclo, ¿no? Y en realidad es un análisis de carácter racional, ¿no? Como ha hecho ahora Paco y tal. Bueno, vamos a ver la gente, porque sé que la gente efectivamente, porque hay un malestar, porque me echan del barrio, porque yo no tengo las mismas, en fin, hay un resentimiento con respecto a lo que a mí me ha tocado, digamos, que en este mundo. Hay un análisis efectivamente de cómo funciona la economía y tal. Está muy bien el modelo tuyo. Bueno, el modelo, efectivamente, lo que dice Peter Thiel, ver por qué Hobbes puede ser un puente entre idealismo y materialismo, que siempre se le ve efectivamente como un autor muy poco idealista y tal. Justamente por lo que dice Peter Thiel. Claro, que Hobbes es el primero que dice que no hay que morir por tus propias ideas, ¿no? Y eso lo dice efectivamente en el capítulo 29 de Leviatán, cuando efectivamente empieza a analizar, pues, el tema del sacrificio, ¿no? Que se está dando efectivamente la parte, digamos, que es la parte religiosa, ¿no? del libro, ¿no? Entonces, el reino de las tinieblas y tal. Entonces, ahí hace una crítica durísima, efectivamente, es el primer, digamos, que hace una crítica radical a esa idea de que uno tiene que efectivamente morir por tus ideas, ¿no? O sea, no es necesario morir por las ideas. Uno puede efectivamente separar, digamos, claramente lo que es una obediencia debida por razones efectivamente de funcionamiento del Estado, ¿no? de una asociación puramente racional, de la idea efectivamente de esa cosa veterotestamentaria, ¿no? Que es lo que conecta efectivamente con el modelo que te llamas hegeliano, que también no veo yo muy bien porque le llamas hegeliano. A lo mejor tendrías que llamarlo veterotestamentario, como lo llaman los propios autores que lo defienden, que después hablaremos de esto. Estamos cuestionando las categorías. Claro, que no hay manera. Que sí que te exige claramente la violencia sacrificial, que es que hay una sociedad que esté dispuesta a matar a los débiles. ¿Entiendes? Esa es la violencia sacrificial. Y ese es el sacrificio que hay que hacer. Los débiles tienen que pagar. Y tienes que sacrificarlos. Porque si no, no sobrevive la comunidad. Y esto está claramente, pero claro, lo curioso del asunto es que estos, efectivamente, oligarcas, por eso unos se llaman straussianos y otros se llaman smithianos, compran este argumento de que realmente para dotar de identidad una comunidad competitiva, fuerte y tal, evidentemente pues hay que volver otra vez a ese discurso veterotestamentario, ¿no? de Jerusalén, por decirlo en términos straussianos, Atenas-Jerusalén, ¿no? Donde evidentemente sí que se exige efectivamente ese sacrificio. Hay el famoso anuncio, o sea, acuérdate de la campaña por volver otra vez al contexto norteamericano, la campaña ¿no? El año el 2007, se presentan las elecciones, ya ha empezado la guerra del Golfo. Hay un anuncio que aparecen unos lobos, ¿no? Que están, digamos, que rodeando, ¿no? Una ciudad, están merodeando alrededor de un pueblo. Y entonces hay una voz en off que dice esto: la debilidad atrae, ¿no? a aquellos que quieren dañar a América, ¿no? Weakness attracts those who wants to do America harm, ¿no? Ya sabemos que los americanos hablan mal inglés. En inglés diría weakness wants to attracts those who wants to harm America, ¿no? Entonces, hay un planteamiento en donde, o sea, en donde claramente te está diciendo, no, claro, si es que tenemos efectivamente un peligro, una situación de peligro,
Y lo que pasa es que hay unos demócratas, hay unos tíos aquí que son, efectivamente, que quieren ayudar a los inmigrantes, a los débiles, que quieren repartir en la sociedad, digamos, que salvar a todos, ¿no? Que no se queden allá atrás. Eso, efectivamente, eso es una debilidad. Y eso atrae a aquellos que quieren, efectivamente, atacar a América, ¿no? Y eso, efectivamente, en este caso, son los demócratas, ¿no? Entonces, ahí hay un ejemplo perfecto de ese argumento de violencia sacrificial. O sea, nosotros tenemos que, o sea, el enemigo está dentro también, el enemigo son aquellos efectivamente que, bueno, que nos están haciendo más débiles, ¿no? Pero bueno, si ahí hay una línea, efectivamente, pues yo creo que en realidad hay dos modelos. Hay uno que es un análisis, que es el que se hace racionalista, por decirlo así, que es el que trata de explicar, o bien con elementos pues, de carácter materialista, ¿no? De poner cuáles son las condiciones económicas que nos llevan efectivamente a una situación de crisis económica, porque unos tienen cómo se organiza el reparto, ¿no? Que es el que hace efectivamente, pues yo creo que es el modelo idealista y materialista que realmente se fusionan, ¿no? Y después hay otro modelo que es el que tú llamas hegeliano, que creo que sí que efectivamente conecta, por ejemplo, a estos tíos, o sea, a estos tecnolihuacas, con gente, por ejemplo, que está en el mundo maya, como los que hablábamos otro día, por ejemplo, pues Hazzoni, por ejemplo, la virtud que ha escrito un libro que me decía que está ya va por la tercera edición en la traducción castellana, la virtud del nacionalismo, ¿no? Entonces claro, reivindica efectivamente ese modelo de volver al sentido religioso a la democracia, porque si no, no va a sobrevivir, ¿no? Y lo mismo hace, por ejemplo, Russell Rino en ese libro que se llama El retorno de los dioses fuertes, que bueno, que también, o sea, y conecta un poco a estos, justamente a estos que les gusta René Girard y tal, al Peter Thiel y tal, con estos que son teólogos, o sea, porque los dos son teólogos, o sea, y conecta justamente, y sí, creo que tiene mucho sentido lo que haces tú. De los modelos tuyos son lo que yo creo que hay dos. O sea, creo que los dos primeros, digamos que son el mismo modelo. Vale. Porque en realidad, entre lo que dice, por ejemplo, pues uno que hace un análisis más económico, más materialista, lo que defiende efectivamente el ilustrado, que es más bien esa idea de una sociedad ilustrada, de valores, de redistribución. También, pues, yo creo que en cambio sí que hay, digamos, que una fractura fuerte contra eso, como dices tú, que están hablando de una violencia sacrificial que necesita la democracia, ¿no? Y claro, es un modelo bastante religioso. Yo creo que sí que hay una... Perdón, que yo he hablado para abrir todo el debate. Ahora, Antonio. No sé, la verdad, mucho, pero entiendo que el sacrificio que estás planteando de... Yo me sacrifico por algo, ¿no? En el sentido... entonces, claro, ¿cómo casa esto del...? Claro, quiero decir, ¿cómo se lucha contra una cosa que se ha extendido mucho, que es el individualismo? O sea, si tú te estás preocupando de ti mismo, lo de los sacrificios que te sacrifiquen, vas a pelearlo mucho, ¿no? Y también cómo encaja eso con lo de la política del éxito que nos han vendido todo el rato. Sin embargo, lo que dicen es que hay unos que no van a tener éxito, ¿no? Que hay que machacar. Yo creo que eso, por un lado, no sé si eso lo puedes encajar de alguna manera o precisamente tiene sentido, ¿no? Y quizá yo estoy contigo en que hay estos dos elementos, pero que yo creo que están mezclados, ¿no? O sea, no son puramente separados y unos manejan un criterio, sino que todos nos manejamos en... Yo entiendo el resentimiento porque hay unas condiciones y a la vez hemos perdido valores y jugamos con las dos cosas mezcladas. No me parece que sea tan fácil de separar. Y una cosa adicional. Hay por ahí una nueva tendencia que es esta filosofía de Marcus Gabriel y tal, del nuevo realismo. ¿Responde a algo que tenga que ver con lo que tú... No sé si conoces este nuevo movimiento. Sí. Es volver a una tradición muy antigua, es simplemente un quiero y no puedo. ¿Aporta algo a esta discusión? ¿Le damos la palabra a las dos personas? Sí, ya, Está Jesús primero y María Encarnación después. Sí, buenas, ¿qué tal? ¿Se me escucha? Sí. Sí, vale, creo que vamos bastante tarde respecto a lo que dijimos, así que voy a ser muy breve. En primer lugar, profesor, enhorabuena, me ha parecido apasionante la
la conferencia y bueno. Y simplemente, bueno, preguntar lo que ha comentado de las comunidades, la idea de que las comunidades se conforman sobre la violencia sacrificial en este discurso, no sé, porque bueno, está bastante de acuerdo con alguna idea que estoy trabajando en la tesis y eso, y por citarlo, no sé si es una idea suya o si la puedo encontrar en alguna obra concreta que la desarrolle. Todo este tema de, podemos decir, preparar a la población para, bueno, para legitimar la violencia contra ciertos grupos, ¿no? Y la idea de los niños me parece fascinante. Pues bueno, aquí se vincula el tema de Vox con el tema de los MENA, con todo el tema de, bueno, podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Vale, perfecto. Encarnación. Felicitarlo por su contenido y por la estética de la presentación. Digamos que yo, de los 3 bloques de explicación de los 3 diagnósticos, para mí, en esto no coincido con el profesor Hernández, no separaría el bloque marxista del hegeliano. Es decir, los veo los dos juntos porque, claro, si le quitamos al bloque marxista su base hegeliana, le quitamos la subjetivación. Y la subjetivación es muy importante porque es la que construye a las personas y esa subjetivación es la que nos convence de que lo que hay no puede ser de otra manera. Entonces, ese es el peligro. Después, otra segunda cosa que me ha impactado es el atrapamiento de identidad, el nativismo. El nativismo no veo en el populismo no lo veo en el populismo de izquierda, lo veo casi excesivamente en el populismo de derecha. Después, preguntar, ¿es China el diablo rojo? Y por último, el discurso de Marco Rubio me da terror. Tenemos que estar orgullosos de nuestra cultura, por supuesto. Los ejércitos luchan por un modo de vida, ¿cuál? ¿El suyo? ¿El nuestro? La comunidad de sacrificio, ¿qué significa? Resistencia, resiliencia adaptativa, sumisión, y dentro de esa resiliencia adaptativa y sumisión todos tenemos que pagar un precio y ese precio es participar en la violencia. Yo lo veo desde otro punto de vista, yo lo veo que nos han subjetivado para deshumanizarnos. Por eso vemos tan fácilmente y comemos todos los días viendo el genocidio de Palestina. Me parece que si seguimos así, no tenemos nada que hacer. Una matización, María, que yo veo efectivamente que el último bloque de Manuel, yo decía que tenía que llamarle no hegeliano, porque yo Hegel también lo veo efectivamente en la tradición racionalista de los 2 primeros bloques. El último bloque quizás habría que llamarlo tecnotestamentario, es lo que trataba de decir, más que hegeliano. O sea, tecnotestamentario, o habría que inventarse algo. Sí, no. Nada, muchas gracias. No sé, ¿hay más preguntas? No, son menos 20, Chema. Yo si quieres, no tengo tanta vanidad como para necesitar contestar ahora. Si queréis, puedo intervenir. Si queréis hacer el descanso, lo hacemos, o si no, como prefieras tú. Tiene que ir bueno, sí, bueno, vamos a... Venga, contesta ahora porque estás en caliente y tal, ¿no? ¿O prefieres prepararla? No, lo tengo, yo lo puedo yo tengo... Yo solo con el bofetado estoy... El resto es una frase por cada vez. Bueno, a ver. Os voy a dar la razón a casi todos y casi todo. Empezando por Paco, que no está, pero creo que conecta con lo que... Tu nombre era, perdón. María. Con María, ¿sí? Conecta con lo que dice María. Y que es algo con lo que... Yo creo una cosa, fijaos, en que discutamos, porque ha sido el más impugnativo en su intervención Jesús, una cosa, Chema, una cosa que yo... No es recíproco. Yo sí voy a decir aquí que una cosa que he aprendido de Chema, ¿no? Yo sí cojo esta división entre realismo y hiperrealismo, estas 2 categorías, yo la cogí de Chema. Y yo porque creo que aquí
me parece pertinente esta distinción entre Hobbes y lo que hacen. Yo antes señalaba a un liberal conservador como Kissinger, ¿no? Pero entre la tradición que cogen ellos, que no es hobbesiana, por eso pongo aquí a Till con Hobbes, ¿no? A ver, claro, es que hay un argumento que está en el liberalismo conservador, o que está en el conservadurismo, si queréis, no liberal, que está en Denis, en el primer libro, en el del... Why Liberalism Fail, sí, ¿no? en el primer libro, que el liberalismo está acabado, ¿no? Y es que el problema que tiene el liberalismo es que no considera la naturaleza. ¿Sí? Que no considera la naturaleza. Que no considera que existe un límite natural. Esto es un argumento típico del conservadurismo. ¿Sí? El conservadurismo le dice al liberalismo que existen límites naturales. En el otro texto, en el de la no me acuerdo siempre el nombre, ¿no? De la Constitución Mixta, el autor, no se me acuerdo cómo se llama. Bueno, también está esta idea presente. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero una cosa en la que yo quería insistir es que este otro planteamiento al que estamos asistiendo, ¿sí? Es un hiperrealismo entre comillas, ¿eh? Porque no toma como punto de partida una realidad, no toma como punto de partida una religión, no toma como punto de partida una tradición. La tradición, la religión, la realidad, la comunidad para ellos es puramente instrumental. Hace un año Europa no estaba dentro de esa comunidad, era Estados Unidos. Es más, si queréis la restringimos más. Para Peter Tillicap no están los estadounidenses, están ellos, ¿sí? En esa comunidad. La comunidad, o sea, la tradición, la realidad, el grupo que decide dónde la circunscribas es circunstancial. Por eso esta tradición, y tenía razón Paco en señalarlo, yo no utilizaría la palabra contradictoria, es autodestructiva. O sea, este hiperrealismo, en la medida en que no se ancla en ninguna realidad, acaba él mismo siendo disolutivo también. ¿Sí? Porque es un agonismo sin anclaje. ¿Sí? Es un agonismo, digo, que no se fundamenta o se ancla en otra cosa. Ni la muerte es siquiera un límite. Por eso ni la muerte es un límite. No hay naturaleza en la que ellos se asienten. ¿Sí? Hobbes no. Hobbes, como dijo José, no merece la pena morir por las ideas. ¿Sí? Para Hobbes la vida es más valiosa que las ideas, ¿no? Que ninguna tradición. ¿Sí? Bueno, esto lo primero. Luego, otra cosa que ha sido discutida, la cuestión del concepto o las categorías. ¿No? Son dos. El concepto hegeliano, yo no voy a defender el concepto hegeliano, tomadoslo si queréis como una boutade. Simplemente, en los términos en los que yo lo quería plantear aquí como eje de entrada, ¿no? para especificar que había una posición más receptiva a entender que lo que está sucediendo, aun siendo nuevo, como decía, o aun siendo no tan nuevo, como decía Paco, ¿no? Algo de esto ya había, ¿sí? Yo no me atrevería a decir, o creo que no en estos términos, o esta cultura del lujo, no sé. Si yo en la adolescencia, esto lo hablaba el otro día con el profesor aquí, del profesor del Instituto que si yo en la adolescencia se me ocurre decir que voy a ganar mi primer millón, ¿sí? Que es un planteamiento hoy cercano por la cultura de las startups, probablemente también, ¿no? Pues un tipo de empresariado que no es de levantar la persiana cada mañana, ¿no? Sino que es de desarrollar, invertir mucho e intentar vender. ¿Sí? Eso es el pelotazo. Pero esta cultura, repito, si a mí en la adolescencia se me ocurre decir esto, de niño, o sea, tú de niño sí lo dices. Tú de niño quieres ser, tú dices, yo quiero ser Messi. Y te lo crees, ¿sí o no? Pero si ya un adolescente dice, quiero ser Messi, tú dices, este muchacho le falta un hervor. ¿Sí o no? Diríais esto. O sea, por lo menos en mi adolescencia. Sin embargo, hoy, que un adolescente lo dice en serio, esto. Cree que tú no inviertes bien, no
no has hecho bien. Si no estás jubilado a estas alturas, Chema, no te has manejado bien con el dinero. ¿Sí? Y eso sí que es nuevo. Esto sí que es nuevo, yo creo, como cultura popular. ¿Sí? Y luego lo de los intereses. Claro, los intereses cuentan, pero también las identidades. Tú eres pobre, pero eres español. O eres europeo. O eres estadounidense. Sí, eso tiene fuerza también, tiene fuerza política, no solo los intereses. ¿Sí? Y con esto contesto a Jesús. Jesús, mi recomendación, si quieres ver la vía no materialista de esto, de Vox, para mí, Elvira Roca. ¿Sí? Para mí, el libro de Elvira Roca te ofrece más claves que ninguno para entender, que ninguna otra lectura, creo yo, para entender elementos simbólicos de esta emergencia de la ultraderecha en España. A mi juicio. Disculpa. Muchas gracias. ¿Del libro? Imperiofobia. Entonces. Que nos quieren mal. Que nos quieren mal, no nos quieren. Europa, leyenda negra. ¿Sí? Es una cosa de Julián de Juderías, hace 100 años, del 98. Con esto todo hay pistas suficientes. No os quiero entretener más. Pero luego sí, Chema, voy a discutirte lo de hegeliano. Está bien, os lo compro, ¿vale? Fue una botada mía, una cosa. Tenemos a Muguerza en la cabeza. Y tal. Pero lo del mezclarlas tal, yo no lo veo tan claro, esos puentes que tú haces. ¿Por qué? Realmente, si tú lees a los liberal conservadores más críticos, sí que hay una recepción materialista. ¿Sí? El tipo de argumento es muy receptivo. ¿Sí? Tú lees, por ejemplo, Reif es el hijo de Susan Sontag. ¿Cómo se llama? David Reif, ¿no? Sí. No sé. Bueno, aquí tiene cierta explotación, en México también y tal, ¿no? Liberal conservador, ¿no? Pero lo que te está señalando es, oye, que esto se hace, esto de la cultura woke, lo que sucede, donde se desarrolla es en las facultades de economía. O sea, quienes están dando cancha a todo esto de identitarismo son los capitalistas turbo. ¿Sí? O sea, es el capitalismo el que está lanzando esto. Con esto digo que hay un margen, sí. El tipo de argumentos es el mismo. ¿Sí? O sea, el tipo de argumentos que manejan materialistas liberales respecto a la crítica que le hacen a los identitarios, o populistas si quieres, llamarlo así, es el mismo. Pero hay otros puentes que no... Hay dos puentes. Es el argumento ilustrado, porque realmente lo que quieren entienden efectivamente que la crisis tiene unas raíces que pueden ser de carácter material o tienen que ver con valores, con los valores ilustrados. Pero sí que hay una conexión. Yo pienso que muchos materialistas son ilustrados también. O sea, sí, pero hay otros puentes que no... funcionan, ¿eh? En la manera en que transitan, porque transitan, María Encarnación, siento decirte, pero tú lees de personas reputadas, profesores de universidad, en revistas marxistas o si quieres, por concretar algo más, de tradición sacristaniana, que están asumiendo argumentos nativistas. Es así, eso sucede, ¿no? Bueno, decía... Perdona, está diciéndome que aparece lo que Fusaro llama el rojipardismo, es decir, que tenemos valores de derechas con ideas de izquierda, lo mezclamos todo y nos sale un rebujo que es donde estamos situados. Yo no diría que es un rebujo, diría que es un puente que es el del rojipardismo. Es un puente por el que está transitando mucha gente de la escuela sacristaniana, mucha más gente de la escuela de Gustavo Bueno, podemos decir por otros tal, pero ese puente está, ¿no? Y en los otros liberales no. Pero me interesa más
pero me interesa, perdón, pero quería terminar de precisar y ahora sí que casi termino y luego puedo decir más cosas. En la otra charla, sobre los verotestamentarios. ¿Por qué no llamarle hegelianos y llamarles verotestamentarios? La verdad, a mí me hubiera encantado y me hubiera encantado. ¿Qué reservas tengo de esto? De estos verotestamentarios. Claro, Chema dice esto porque todos recogen planteamientos de la tradición religiosa del Antiguo Testamento. El pueblo elegido, ¿no? El pueblo elegido, o estas cosas de Caín y Abel que teníamos ahí, ¿no? Etcétera, ¿no? Claro, ya es otro católico. Todos que salieron ahí todos o se han convertido al catolicismo o todo, ya lo eran. efectivamente, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede aquí? A mí me parece, claro, Chema dice verotestamentario. Esto tiene, si pensamos que lo... bueno, ya te bajas del... testamentario que recurren al Antiguo Testamento. Sí, pero veterotestamentarios también hay una tradición mucho más potente de veterotestamentarios liberales. O sea, hay gente que desde el propio liberalismo entiende que el liberalismo no puede dejarse caer por la pendiente positivista y no puede... Perdón. Sí. O sea, para mí un veterotestamentario es Michael Walzer. Hombre, no. Veterotestamentario en sentido de que él toda esa tradición de teología política que entiende que, al contrario que otros liberales positivistas, que la tradición no forma parte del pasado, sino que puede jugar un papel en el momento de proporcionarnos categorías y claves para entender pues situaciones políticas del presente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen ellos? Utilizar claves, es lo que hace Girard, ¿no? Utilizar... Callejón. Claro. Pero tú puedes decir esto, como hace Walzer, para decirle a los propios judíos que, oigan, que hay otra tradición que no solo es la del pueblo elegido, ¿no? Sino que, o sea, no solo el pueblo elegido no significa solo esto, ¿no? ¿Sí? Sino que significa también el covenant que dicen ellos, ¿no? O sea, el momento del pacto del pueblo. O sea, hay una tradición liberal que encaja con esto, que es lo que hace que él encaja a Cromwell con esto, ¿no? Que está en Cromwell, claro, también. O sea, hay una tradición liberal que es veterotestamentaria, vamos a decirlo así. Bueno, vamos a ver, hay una... Yo creo que vamos a ver, una cosa es hablar de la religión como un lenguaje político que está en la tradición occidental y algo efectivamente pero también Walzer es un laicista, o sea, él está, digamos que secularizado, o sea, no es un autor que cuando habla de éxodo y de revolución esté tratando de volver a exigir ese sacrificio, esa violencia sacrificial de Girard o esa especie de nacionalismo del Antiguo Testamento de Hazoni que quiere aplicar efectivamente pues para explicar el mundo, que recupera otra vez las virtudes del nacionalismo. O sea, creo que son cosas. Una cosa es hablar de la religión como un elemento que está en la política contemporánea, que sigue ahí, que es para parte de nuestro lenguaje, y otra cosa es evidentemente, bueno, pues apostar eso como la salida para poder efectivamente incluso, como decías tú muy bien, resistir al conflicto ahora, digamos que existencial, que es China-Occidente, ¿no? Entonces, bueno, estos están tratando efectivamente de recurrir a una tradición veterotestamentaria para dotar de sentido esa identidad, ¿no?, que necesita la democracia para poder sobrevivir y si es necesario efectivamente pues eliminar a los débiles, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esto último que acabas de decir, porque quiero insistir, y ahora sí que termino con solo una frase, quiero insistir en este enfoque que he intentado transmitir, y es la idea de que la tradición para ellos es instrumental. Para los tecnócratas estos de Peter. O sea, esto de que la importancia que le damos a que si Walzer está secularizado y no lo está Girard o Vance, yo insisto que no es fundamental para ellos. Son categorías instrumentales, a mi juicio. No es posible. Es posible que no crean realmente, o sea, que se hayan convertido a la religión que no sean creyentes, en un sentido, digamos, que más... No es fundamento la tradición para ellos, Chema. Lo importante es el modo en que la vives, la tradición. Es el modo en que la vives, no es el fundamento. Yo creo, ¿eh? Son practicantes no creyentes. Es posible que sean practicantes no creyentes, pero eso no... Pues mira, una de las cosas...
Pero una de las cosas más interesantes que tuvimos en el curso estas categorizaciones. Una cosa interesante que tuvimos en el curso de extensión que tuvimos a Eduardo Zazo, hablando de religión, nos vino a hablar de la importancia de entender la religión hoy como elemento identitario. Más que esta idea que acaba de decir Paco, practicantes no creyentes. No como una religión de... Y Abascal y estos, ellos defienden el catolicismo, pero atacan el elemento anti-élite, no los obispos y tal, están porque somos españoles, los españoles somos católicos. Es una manera de forjar, de endurecer esa identidad. Pero no están pensando en ir al cielo. Si están pensando en ir al cielo con esto, creo que van mal. Bueno, nada, lo dejo aquí. Bueno, vamos a hacer la pausa ahora y empezaremos vamos a empezar son las 11 ahora, empezaremos a las 11:30. ¿De acuerdo? Vamos a hacer una pausa de 30 minutos. Muchas gracias. Entonces... No, está muy interesante, está muy bien, ¿eh? Pero sí tenemos que son exactamente esto, ¿no? ¿Creen, no creen? ¿Tienen una vivencia religiosa personal o realmente todo es una tomadura de pelo? Pero después, claro, estos tíos efectivamente te están hablando de rodar, como dices tú, hay que darle sentido a la democracia con la religión, porque si no, no ganamos. ¿Quién va a estar dispuesto a sacrificarse aquí? Nadie, ¿no? Oye, estos pensadores que te decía yo del nuevo realismo, ¿dónde andan? ¿Dónde se mueven? El Marcus Gabriel... ¿Sabes quién te digo? Es que sí, pero no lo conozco, pero te digo una cosa.